Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Nadie pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristeza, de tristeza. Con una voz casi que indescifrable por el pasar de los años, la hermana Silvia Fernández Erazo aún entona los himnos que hace más de 60 años le canta al Señor cuando decidió entregarle su vida a Dios y ser cristiana evangélica, en medio de todo el revuelo que esto causaba en aquella época. Con 104 años de edad y una mente lúcida, relata la historia de cómo fueron los inicios de la Iglesia Belén y lo recuerda como si fuera ayer. No conocía al Señor. Tuve un sueño, una revelación, un sueño, que llegaron dos hombres a la casa y me mostraron un libro, pero no me dijeron nada. No ni había nada. Bueno, ellos se fueron. Pasaron como 8 días cuando esos 2 hombres llegaron a la casa. Don Dionisio Crespo y Sinforiano Támara, los 2, tocaron a la puerta. Entonces, en ese tiempo estaban vacunando con una vacuna que le ponían una señal en la mano, una señal roja. Ellos llegaron y empezaron a hablar de la salida del pueblo de Dios de Egipto, con la señal roja que pusieron en la puerta y eso. Bueno, empezaron a hablar y hablar y hablar. Yo al oírlo, yo vivía en la casa de una tía y la tía también estaba allí. Entonces ellos cuando ya hicieron las palabras, yo las creí. Bueno, se cumplió el sueño que yo había tenido. Entonces ellos dijeron si querían que hicieran un culto allí en la casa. Y mi tía también creyó y dijo que sí. Después de eso, siguieron todas las semanas, hacían un culto allá en la casa. Y creyeron muchos de los vecinos. La primera vez fue don Dionisio y Támara y la señorita Juanita. Tenía un acordeón. Ella tocaba un acordeón. Y empezó a cantar la canción y la gente se amontonó en la casa de qué era lo que había. Entonces ellos predicaron la palabra y muchos de los que estaban oyendo creyeron. Bueno, siguieron haciendo cultos allá, siempre, un día en la semana. Ya después, yo también creí. Entonces, una reunión, yo tenía mi mamá que vivía en la otra calle. Tenía mis hermanas, 4 hermanas, que no se habían casado todavía. Entonces, yo las invité
para que en la próxima reunión ellos estuvieran ahí. Así que fue que ellos vinieron y se convirtieron 4 hermanas mías. Bueno, ellas siguieron. Después empezó la iglesia. Don Dionisio visitaba aquí, visitaba allá, decía todos los días. Cuando empezó los cultos, en una casa cerca de la iglesia, en el callejón, una casa alquilada, el primer culto, creo que fue como en el mes de abril, así me parece. Y dieron el primer culto. Con 6 hijos, 27 nietos, 57 bisnietos y 6 tataranietos, la hermana Silvia ha visto a sus generaciones crecer en el Evangelio. Algunos de ellos sirven en la actualidad en la Iglesia Belén, iglesia que le dio el privilegio de realizar la profesión de fe, según ella misma lo relata. Yo no hice profesión de fe, porque no me podía esa vez. Pero después vino un señor de Cincelejo llamado Pedro Gutiérrez y predicó la palabra. Esa vez yo hice profesión de fe con él, con el versículo que me movió. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En Efesios 1:14:5. Yo me convertí al Señor. Bueno, ya seguían dándole. No dejaba culto que no había. Íbamos todos los días, los miércoles, los lunes, los martes, los miércoles. Y así empezó. Se bautizaron los primeros que estuvieron ahí en la reunión. Se bautizaron como 19 por ahí. Y me bauticé. Entonces, después que me bauticé, empecé a servir al Señor. Fue entonces, desde el año 1957, un 2 de noviembre, donde la Iglesia Belén inició oficialmente la labor de evangelización en un pueblo cuya idiosincrasia era casi que totalmente conservadora en el ámbito religioso. Ese mismo año, con la ayuda de la misión, se logró concretar la compra de un lote donde se comenzaría la construcción del templo. La historia de nuestra Iglesia Belén también puede ser vista desde los ojos de la hermana Berta Yepes Martínez, una de las pioneras en su fundación, quien a sus 84 años de edad cuenta cómo fueron esos tiempos en los que comenzó a profesar una nueva fe en el Carmen de Bolívar, una fe cuestionada por muchos y poco aceptada en aquella época. Desde el patio de su casa, donde aprovecha el tiempo cuidando sus preciadas plantas y flores y además lee la palabra, contó de su boca cómo se vivieron esos tiempos. Mi papá, él estudió para sacerdote, pero no encontró lo que él buscaba y renunció. Y él siempre nos decía, cuando llegue la verdad del Carmen, los primeros vamos a ser nosotros en ir. Y como uno antes obedecía a los papás, lo que decían los padres de uno, eso era. Así que entonces iniciamos y comenzaron a llegar las personas. Había un señor Vicente Miranda, venía de comprar la carne en el mercado que quedaba más arribita y se quedó escuchando, fue y llevó la carne y se vino para el culto. Luego llegó un muchacho, no recuerdo ahora mismo el nombre, y también se paró. Yo me paré, como lo conocía, lo mandé entrar, él entró y ahí fuimos creciendo. Luego comenzaron en Pueblo Nuevo, que ahora yo no sé cómo llaman esos barrios. Pueblo Nuevo, allá se iba a llevar la palabra y hubo mucha familia, los Fernández, los
¿cómo es un apellido que es muy raro ese apellido y no lo he escuchado más? Muchos nos reuníamos en el abuelo de la pastora, la esposa de, no mía, sino del otro pastor de Manjarres, de Alberto Manjarres. También aceptaron al Señor toda la familia. Un hermano también llamársele el Todipe, también, y entonces comenzaron a llegar, y ya se incomodaba, y mi papá desesperado porque ya había encontrado para donde nos íbamos a trasladar, pero había que construir, porque era de palma y quedaba frente al hospital. Bueno, construir y de una vez desocupamos, entonces comenzamos con una iglesia pequeña. Fueron muchos los obstáculos que se tuvieron que sortear para llevar el evangelio y que éste trascendiera hasta los lugares más recónditos de la población. Es así que la iglesia Belén se fue trasladando a veredas y corregimientos sin importar lluvia, condiciones en las vías y falta de energía eléctrica. Esa es una de las experiencias que la hermana Berta recuerda con mucho orgullo y de las cuales hizo parte. Nos costó duro, las hermanas que venían de Pueblo Nuevo, de esos sectores, llegaban, antes el barro, uno salía y el barro le llegaba a la rodilla, eso era el disparate grande. Y mi mamá, cada vez que había culto, habían 3 cultos a la semana, ya les ponía un tanque con agua, un asiento con taburete, una toalla. Entonces ahí se lavaban los pies, se los secaban, se ponían el calzado para poder entrar al culto, pero todavía lo teníamos donde el Señor que alquiló eso. Y fue creciendo la obra, fue creciendo poco a poco. Por su parte, a sus 82 años, la hermana Mariela Yepes recuerda como si fuera ayer cómo nació la iglesia Belén y cuenta desde su experiencia todo lo que ha cambiado desde entonces hasta la actualidad. Muchas cosas han cambiado. Primeramente, la iglesia nació de una denominación llamada latinoamericana. Ahora, después de tantos años, es que cambia a la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe. Eso fue uno de los cambios que hubo. Antes no había pastores. Se inició con misioneros que venían de otros países, y el primer misionero que llegó aquí al Carmen de Bolívar era Dionisio Crespo con su esposa Eunice y sus hijos. En eso cambió, porque ya ahora sí tenemos pastores. Otra cosa por las cuales he vivido el cambio que ha tenido la iglesia es que comenzamos reuniéndonos para los cultos, era en una bodega. Hoy en día gozamos de una iglesia, de un local muy bien, muy bueno, donde nos podemos reunir. Eran muy prudentes los misioneros que estaban aquí y los que venían para otras iglesias, porque eso era un tabú, el evangelio. Nos decían aleluya, nos decían protestante, no nos aceptaban en los colegios. De allí que a mí tuvieron que sacarme del colegio de las monjas, donde estudiaba cuando estaba en mi 3er año elemental, porque yo asistía a la iglesia. Entonces había mucha prudencia en ese aspecto. Algo que también cambió era que cuando se terminaba la escuela dominical, los niños nuevamente volvíamos a la iglesia después de las divisiones de clase para poder dar cada grupo el versículo que uno se aprendía durante la clase. En eso ha cambiado. Y otros aspectos más, pero hasta allí puedo recordar esos cambios de cuando se fundó
hasta esta época del año 2024. Recuerda con nostalgia aquel tiempo en el que el evangelio que se predicaba era el de un Dios castigador, y consciente en que en la actualidad en la Iglesia Belén se predique de una manera diferente. Algo que nunca se me ha olvidado es que el evangelio o el Dios que nos predicaban, que nos daban, era un Dios castigador. Tanto es así que nunca me atreví a leer el libro de Apocalipsis, porque cuando predicaban del libro de Apocalipsis siempre era hablando de la segunda venida de Cristo y de castigos que podían venirnos. Y eso es un hecho que me marcó por mucho tiempo, hasta cuando comencé nuevamente a leer la palabra de Dios. Y allí, cuando llegué al Apocalipsis, me di cuenta pues que no era así. En eso ha cambiado, porque hoy en día la palabra que se predica es de esperanza, de amor. No es un Dios castigador, es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y eso atrae más a uno como cristiano. Pero antes eso era tremendo. Te va a castigar Dios. Y lo mantenían a uno con miedo en ese aspecto. Hoy, 67 años después, la Iglesia Evangélica Belén ha marcado un hito dentro de la historia de El Carmen de Bolívar y del mundo. Es así que hoy día, según cuenta el pastor actual de la congregación Manuel Lamadrid, que la iglesia cuenta en la actualidad con muchas obras hijas en la población y en otros lugares de la región, y hasta ha logrado trascender fronteras. A nivel de la localidad, hemos plantado algunas iglesias. Con humildad y sencillez de corazón, quiero resaltar que Dios colocó en mi corazón esta motivación profunda de ganar las almas, de plantar iglesias para su gloria. Tal es el caso de la iglesia Emmanuel, que fue la primera que plantamos acá en el Carmen. Comenzamos en un grupo en un barrio llamado Los Mangos, y después de un tiempo dejamos a algunos creyentes y colocamos allí al hermano José Montes, quien contribuyó al desarrollo de ella. En el barrio 7 de agosto iniciamos esa plantación con la que hoy es mi esposa, y después colocamos allí como pastor al hermano Ezequiel Arroyo. Él ha estado al frente y la ha desarrollado por mucho tiempo. ¿Qué decir de la iglesia Betel sobre la Roca, que fue plantada por uno de nuestros miembros, en caso de nuestro hermano Freddy Pardo, y se ha ido desarrollando por mucho tiempo? Luz y Vida merece una parte especial porque nació con un pequeño grupo acá en el Carmen, con el hermano Eliezer Bobadilla, pero a raíz del desplazamiento de una obra en La Vereda, se vino y hoy es una gran obra conocida como Luz y Vida, pastoreada por Francisco Leguía. Y podría hablar de otras obras a nivel de localidad, pero quiero decirles también que a nivel de veredas se plantaron 4 o 5 obras durante este tiempo. Algunas de ellas existen y están en pleno desarrollo, otras por la violencia fueron desplazadas. Y trascendiendo las fronteras a nivel del Carmen, puedo hablarles que se ha plantado en San Jacinto la iglesia Monteoret. La hermana Tulia Huelvas comenzó, la iglesia apoyó en gran medida y ahí está la iglesia con un buen desarrollo. Bendito sea el Señor. Asimismo, en Ovejas también se plantó la iglesia El Redentor, fruto de esta labor evangelística y misionera como tal. Inclusive en Medellín, este servidor con un equipo de 15 personas más
Nos desplazamos allá en un tiempo de Semana Santa y en esa semana se estableció un grupo muy significativo y se colocó al hermano Adán Salazar como pastor y contribuyó al desarrollo. Eso fue en la comuna nororiental de Medellín y la iglesia es conocida como Misionera de Dios, pastoreada hoy por el pastor Héctor Estrada. Pero no nos quedamos allí, fuimos hasta La Guajira, allá en Manaure, con los hermanos Cárdenas, comenzamos a plantar la obra. Y luego el hermano Adenolfo Blanco, pastor también, siguió con el desarrollo de esta preciosa obra. Damos la gloria al Señor. Y como la cereza del pastel de todo este crecimiento que ha experimentado Belén, ahora tenemos una hija en Londres, Inglaterra. Los hermanos Luis Leguía y su esposa están plantando esa obra maravillosa que está creciendo en otro país. Así que puedo decirles, mis hermanos, que la vocación misionera y evangelística de la iglesia ha sido patente en todos estos años y que este servidor, por la gracia de Dios, he estado ligado a ella por la directriz que Dios colocó en mi corazón. Con ese sentimiento de gozo y de aprecio, les dejo este pequeño aspecto de la historia de plantación de iglesias de Belén. En la actualidad, la Iglesia Evangélica Belén tiene su propia sede ubicada en el barrio El Centro, en la carrera 53, número 2260, en el municipio del Carmen de Bolívar. Cuenta con diferentes ministerios y celebra 2 escuelas dominicales, una en las horas de la mañana y la otra en las horas de la tarde, y un culto de enseñanza los jueves, trabajando así de esta manera incansablemente por la evangelización en todo el territorio. Iglesia Evangélica Belén, 67 años.